Dios los bendiga en esta hermosa mañana, en este Despertando con Jesús, hoy 20 de abril 2022. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por un nuevo día, un nuevo despertar, un nuevo amanecer, un nuevo levantarnos. Te damos gracias, Señor, porque estamos de pie. Bienvenido, Espíritu Santo. Entrónate. Toma tu lugar. Entrona ese lugar en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Haz de nosotros, Señor, tu aposento, el lugar donde has de descansar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, por la oportunidad que nos da, Señor, de presentarnos una vez más delante de ti, sumergirnos en tu presencia, escudriñar tu palabra, buscar tu rostro, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy una vez más estamos de pie, creyendo, Señor, en tus promesas, creyendo más allá de lo que puedan ver nuestros ojos, más allá de lo que pueda parecer todo diagnóstico, todo pronóstico, Señor, toda estadística. Sigo creyendo, Señor, en cada día, en que si tú lo dijiste, así ocurrirá. Sigo creyendo que si tú lo declaraste, tú lo prometiste, eso ha de pasar. Te doy gracias en esta mañana hermosa, Señor. Mañana para adorarte, para glorificarte. Mañana para exaltar tu santo nombre, Señor. Te damos gracias esta mañana, Señor, por lo que entendemos y lo que no entendemos, por lo que tenemos y lo que nos falta. Te damos gracias, Señor, aún por aquellas cosas que puedan estar turbando nuestro corazón, Señor, porque yo sé que tú estás obrando, yo sé que tú estás interviniendo y que tú jamás nos dejas solos, Señor. Te doy gracias en esta mañana hermosa, Señor. Mañana, Señor, para que las vidas te conozcan, para que el que no se ha acercado hoy comience a caminar hacia ti. Hoy te doy gracias, Señor, en especial, porque sé, Señor, que es día de encuentros. Día, Señor, donde lo que se estaba perdiendo, aquello que parecía no tener solución, Señor, hoy comienza a haber un despertar, un caminar, Señor, un renovar en su espíritu. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Decláralo en esta mañana. Decláralo como hecho. Decláralo con la convicción de que el Señor lo hará. Yo lo declaro hecho y yo sé que veré a mi familia, veré a mis hijos, veré a mi hijo, veré a mis nietos, veré a mi familia entera, veré a mis vecinos, a mi comunidad, postrados delante de tu presencia, Señor. Yo te doy gracias, mi Cristo, porque en este caminar, Señor, muchas han sido las caídas, muchos han sido los tropezones, muchas han sido las peladas, Señor, pero así también han sido muchas las veces, Señor, que nos has levantado, nos sostienes, nos abrazas, nos consuelas, Señor. Te doy gracias, mi Jesús, porque cada día es una nueva oportunidad, Señor, para ser partícipe de todo lo que nosotros hemos recibido, de tantas bendiciones, Señor, con la que tú, Señor, nos has entregado, nos has levantado, Señor, a aquellos, Señor, que todavía no te conocen. Yo te doy gracias, mi Jesús. Y tengo como tema para esta mañana algo que ha estado retumbando en mí desde el fin de semana. Y le he seguido dando mente y lo he tenido en mi corazón y decía, Señor, es que falta mucho por hacer. Y le tengo como tema Despertando con Jesús hoy 20 de abril como Pablo y Lucas. Como Pablo y Lucas. Nos dice la palabra en Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén, amén, amén. Y te preguntarás por qué le he llamado Despertando con Jesús hoy 20 de abril 2022 como Pablo y Lucas. El fin de semana, en un momento dado, ya muy tarde en la noche, comienzo a ver una película de Pablo, del apóstol Pablo. Y me llamó mucho la atención porque a pesar de estar tanto tiempo en el Evangelio, nunca me había puesto a reflexionar, nunca me había dado cuenta, nunca como que le había prestado atención de que Lucas no había andado con Jesús. Y me sorprendí en gran manera de haber descubierto justo a este tiempo ese dato. Y me llamó mucho la atención de ver cómo Lucas, el apóstol Lucas, el evangelista Lucas, como tú le quieras llamar, conoció de Jesús. Y dicen los estudiosos, ¿verdad?, de la palabra, que Lucas conoce a Jesús a través de Pablo, de las enseñanzas de Pablo, de los escritos de Pablo, de todo lo que Pablo le contaba, aun cuando Pablo no había caminado con Jesús. A Pablo el Señor le había sido revelado. Mira qué interesante. Lo importante que es llevar el mensaje. Lo importante que es enseñar a otros con lo que a nosotros nos ha sido impartido. Y me llamaba la atención y esto siguió trabajando en mi interior. Porque muchas veces dentro de nuestras comunidades de fe, no importa la iglesia que sea, la denominación que sea, muchas veces vemos personas que entran y al poco tiempo se van, desaparecen y vuelven al mundo. Y yo hablaba con el Señor y le decía, ¿por qué está pasando esto? Si hoy llegas, le entregas, haces confesión de fe, comienzas a ir cada domingo al culto y de momento desaparecen. Y el Señor ministraba mi vida porque hay que enseñarles, hay que discipularlos, hay que enseñarles la verdad. ¿Por qué hay que enseñarles la verdad? Una vida llega del mundo destruida a nuestras comunidades de fe. Hace confesión de fe, ¿verdad? Porque hacemos un llamado a aquellos que quieran recibir al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Pero los problemas de esa persona no terminan ahí. No. Ahora comienzan nuevas situaciones. ¿Y qué pasa si tú y yo no le enseñamos la palabra? ¿Qué pasa si tú y yo no le enseñamos el caminar de Jesús? Si tú y yo no le enseñamos esas instrucciones de vida que están plasmadas en la Biblia, no es suficiente con que lleguen cada domingo y escuchen una predicación. Muchas veces las predicaciones van dirigidas a temas específicos, pero sin adentrarnos profundamente en lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Podemos hablar de muchos temas. Podemos hablar de salvación, de redención. Podemos hablar de mayordomía. Podemos hablar de tantos temas. Podemos hablar de la cruz. Podemos, en Navidad, una y otra vez se repite cómo nació Jesús. Semana Santa repetimos una y otra vez cómo fue esa última semana de nuestro Maestro, de nuestro Mesías, de nuestro Redentor. Pero ¿qué pasa el resto del año? Si las vidas no son discipuladas, si las vidas no son enseñadas,
Mira, a las vidas hay que enseñarle quién es Jesucristo. A las vidas hay que enseñarle cómo fue el caminar de Jesús, cómo Jesús fue escogiendo a cada uno de sus discípulos, cómo Jesús amaba a la gente aun cuando eran pecadores, cómo el Señor decía: yo vine por los que están enfermos, por los que están perdidos, porque el que está sano no necesita del médico. La gente necesita conocer el caminar de Jesús. La gente necesita aprender a enamorarse de la palabra del Señor. No es suficiente una prédica a la semana con un tema específico. A la gente hay que llevarlo a través de la Biblia. Hay que llevarlos a través de la palabra para que le conozcan al Señor, para que se enamoren de su amor, para que se enamoren de su palabra, para que despierte esta sed y esta hambre por conocerle cada día más. ¿Por qué es necesario que se enamoren de la palabra? Porque es necesario que se enamoren de la presencia del Señor. Porque llegarán días difíciles, donde no va a estar el pastor cerca, donde no van a estar los hermanitos de la fe cerca. Y esa persona necesita tener su armadura ceñida. Y es imposible tú tener una armadura ceñida si tú no conoces a Jesús, tú no conoces el amor de Jesús, tú no conoces el caminar de Jesús, tú no conoces cómo Jesús hizo milagros, cómo Jesús sanó, cómo Jesús libertó, cómo Jesús nos entregó promesas a nuestras vidas. Perdón. Es necesario discipular. Es necesario enseñar, es necesario que todo bebé espiritual sea conducido, sea enseñado. Mira, necesitan ser consolidados en el Evangelio, no en la iglesia, no en la denominación, en Cristo. Necesitan ser consolidados. ¿Y qué es ser consolidado? Nos dice este pasaje bíblico que encontramos en Mateo 28 del 19 al 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Pero no termina aquí, porque de nada sirve que lleguen a tu comunidad de fe y tú los bautices, simplemente preparándolos para ese bautismo y luego no los discipules. Hay que enseñarle, mira, cuando llegue un bebé espiritual, tú tienes que enseñarle cada una de las historias que aparecen en la Biblia, porque cada una de las parábolas, cada una de las historias trae una enseñanza. Podemos ver las historias como nos llevan a tener un mayor grado de fe, porque en tu interior tú entenderás que así como lo hizo con el Gadareno, así como lo hizo con la samaritana, así como la hizo con la mujer del flujo de sangre, así como lo hizo con Gedeón, con Salomón, con David, con José, así como lo hizo con cada uno de los personajes que encontramos a través de la palabra, cada una de esas promesas son para ti y son para mí. Es necesario discipularlos. Entonces muchas veces no entendemos por qué las vidas llegan a nuestros templos y no crecen. Se estancan, se conforman con lo que escuchan domingo tras domingo. Son unos perpetuos espectadores, son unas perpetuas visitas. Mira, y en medio de la adoración no exaltan el nombre de Jesús, no levantan sus brazos, no se rinden en la adoración. Pero ¿sabes por qué eso pasa? Porque es que no han conocido a Jesús. ¿Y quiénes somos los responsables de hacer llegar el mensaje de Jesús? Tú y yo, que le hemos conocido, tú y yo que le hemos buscado, tú y yo que hemos escudriñado de la palabra. Es necesario discipular. Mira, no solamente es el nacimiento de Jesús, no solamente son los profetas y mucho menos son solamente los salmos. No, hay que enseñar
a las vidas, que hay procesos de bienestar, pero también hay procesos que traerán bendición a nuestra vida, pero para traer bendición tenemos que pasar por desiertos, por dificultades, seremos lanzados en el foso de los leones, seremos lanzados en ese horno de fuego. Hay que enseñar, porque si las nuevas vidas que llegan a Cristo no son enseñadas a la primera situación, a la primera tribulación, ante la primera prueba, volverán al mundo. Si te has preguntado hasta este día, ¿por qué las vidas no permanecen? ¿Por qué las vidas van y vienen? ¿Por qué las vidas no echan raíces? No has discipulado. Necesitas enseñar a Cristo. Necesitas presentar al Señor que tú y yo hemos conocido. Un Señor que oraba. Un Señor que ya hacía un llamado al perdón. Un Señor que nos envió a amarlo a Él, pero amar a nuestro prójimo sin importar la condición. Un Señor que nos envió, nos dejó instrucciones de vida. Mira, tenemos las bienaventuranzas, tenemos los proverbios. Eso es una enciclopedia de vida. El Señor nos envió a enseñarle. El Señor nos envió a tener fe. Pero ¿cómo van a tener fe si no se les ha enseñado lo que ha hecho Jesucristo en cada uno de nosotros? Nos enseña el Señor a cómo orar, a cómo presentarnos. Mira, sin tener que buscar de un intermediario. Mira, enseñar a la gente que el Señor escucha tu oración como escucha la mía. Que el Señor está presto a ayudarte a ti como me ayuda a mí. Y muchos se sienten que siempre necesitan un intermediario, porque se sienten que no saben, que no pueden, que no son suficientes. No, hay que discipular, hay que enseñar a las vidas que el Señor te escucha a ti como me escucha a mí. Que el Señor tiene su mirada puesta en ti como la tiene puesta en mí. Que el Señor guía tu caminar. Que hay promesas que son tanto para ti como para mí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta presencia hermosa. Yo no sé cómo has estado manejando, el crecimiento de los discípulos en tu comunidad de fe. Pero sí sé que el Señor nos envía a enseñarles. Esto no me lo invento yo, lo dice en la palabra. El Señor envía a enseñarles. Porque dice la palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es necesario que tú y yo demos la milla extra. No es suficiente con que lleguen a cada culto. A las vidas hay que discipularlas. Hay que enseñarle quién es Jesús. Hay que enseñarle sus enseñanzas. Hay que enseñarle su caminar. Hay que enseñarle la corrección. A las vidas hay que enseñarle a nuestro Señor que llegó a la tierra a dejarnos un ejemplo de vida, un ejemplo de enseñanza. Porque Jesús creía en un aprendizaje colaborativo, donde unos aprendemos de otros, y en una manera de enseñanza colaborativa, donde uno le enseñamos a otros. Primero formaba a sus discípulos y luego los enviaba a enseñar, a predicar, a sanar, a libertar. Así como lo hacía Jesús, tú y yo hemos de hacerlo. Hay que enseñarlos, hay que afirmarlos, hay que consolidarlos para que cuando llegue el día difícil no se aparten del Señor. Confíen,
no se rindan, sino que se aferren más al Señor, para que cada día su fe crezca más, para que cada día su sed y hambre de la palabra sean mayores, para que cada día lleven ese mensaje que ellos están recibiendo a otros. Porque así como Pablo enseñó a Lucas, para que Lucas no era judío, Lucas no venía de una familia pura, Lucas venía de una familia que se consideraba pagana. Mas sin embargo, podemos ver cómo el Señor lo inspiró para dejarnos enseñanzas. Así como Pablo desató de todo lo que había enseñado, de todo lo que había aprendido del Señor sobre otras vidas, tú y yo, con todo lo que hemos recibido, con todo lo que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros, tenemos la responsabilidad y podría decir que hasta la obligación de llevar lo que ha sido depositado sobre nosotros. Tenemos que enseñar a la gente, tenemos que enseñarle las instrucciones de vida, tenemos que enseñarle las herramientas que tienen para luchar en el tiempo de la prueba, en tiempo de la angustia, en tiempo de la perdición, en tiempo de la soledad, del rechazo. Vamos a enseñarle, como Pablo a Lucas, tú y yo podemos hacer un poquito más. Tú y yo podemos entregarnos un poquito más. Vamos a discipular, vamos a enseñar para que otros conozcan y sientan esta sed y esta hambre de escudriñar la palabra del Señor. Sientan esta sed y esta hambre de conocer más del Maestro, de conocer más de nuestro alfarero, de conocer más a nuestro Redentor, que no sea solamente una instrucción, una historia por la cual celebramos una u otra época, sino que Jesús se haga vivo y permanente en la vida de cada uno de aquellos que llega a nuestras comunidades de fe. Yo te doy gracias, mi Jesús. Yo te doy gracias, mi Señor, porque estás aquí. Porque así, Señor, como tú has puesto este tema, Señor, esta enseñanza en mi corazón, así le he compartido, Señor. Es una palabra para alentar, una palabra para que otros tomen el lugar, Señor, de Pablo y comiencen a enseñar, a discipular, a afirmar, a consolidar a aquellos bebés y posiblemente hasta aquellos que llevan mucho tiempo dentro de nuestras iglesias, pero todavía no ha despertado en su interior esta sed, esta pasión, esta hambre por escudriñar la palabra del Señor. No nos podemos conformar con un mensaje cada domingo. Esto, así como tú comes todos los días para mantener tu cuerpo físico, así mismo es necesario comer de la palabra del Señor cada día para alimentar nuestro espíritu, para alimentar a nuestra alma, porque nuestro corazón es engañoso. Por lo tanto, ¿y qué pasa si con lo que tú estás alimentando tu corazón no es la palabra del Señor? Quedarás sumergido o peor de lo que estabas antes. Vamos a enseñar, vamos a discipular, vamos a llevar el mensaje de arrepentimiento, de perdón, de cómo orar para que las vidas se sientan en libertad de llegar al Señor en oración. El Señor nos enseñó a amar. Vamos a enseñar a amar a otros. El Señor nos dijo que cada uno de nosotros tiene una medida de fe. O sea, cada uno de nosotros tiene fe, pero hay que desarrollarla. Hay que desarrollarla para que crezca. Hay que desarrollarla para que cada día con nuestra fe podamos levantar a otros. Yo te doy gracias, mi Cristo. Gracias, mi Salvador. Gracias, mi Redentor, porque estás aquí.
porque tú vives, porque tú reinas, porque no hay otro como tú, mi Señor. Te doy gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias por cada enseñanza, Señor, que depositas en nosotros. Te doy gracias en esta mañana, mi Jesús, porque ¿qué sería de mí sin ti? Porque sé que eres tú quien conduces mis pasos. En esta hora yo quiero hacerte una invitación para que llegues a los pies del Señor, una invitación para que llegues a su presencia. Yo te doy gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor. Repite esta oración conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana porque tú saliste a mi encuentro. Te doy gracias en esta mañana porque con brazos llenos de amor me has abrazado, porque mis pensamientos están siendo transformados por ti, porque mi corazón late fuertemente gracias a ti. En esta hora, Señor, yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Reconozco que he sido un pecador. Reconozco que tantas veces te he fallado, pero hoy tú extiendes tus brazos hacia mí, Señor, y me abres tu corazón, Señor, para que sea yo latiendo conjuntamente contigo. Yo te doy gracias, mi Cristo, gracias, mi Señor, gracias, mi Salvador, por cada vida que hoy te recibe como su único Señor y Salvador. Te doy gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Redentor. En esta hora, Señor, seguimos orando por Alberto Francisco. Seguimos orando por la hija de Blanca. Seguimos orando por Camila, por Alena. Seguimos orando por cada una de esas personas, Señor, que nos ha pedido oración, Señor. Te pido, Señor, en esta hora, que seas tú, Señor, en la vida, Señor, de cada uno de aquellos, Señor, que necesita un de repente tuyo, Señor, que necesita, Señor, la sanidad, el restablecer, necesita, Señor, un toque, Señor, de tu presencia. Seguimos orando, Señor, por el primo de Rose, Señor. Señor, hay un diagnóstico de leucemia, Señor, pero tú tienes la última palabra, Señor. Y yo sé que una sola palabra tuya, Señor, serán suficientes, Señor, para que tú, Señor, hagas el milagro. Seguimos orando por Matías Emanuel. Señor, seguimos orando, Señor, por cada persona, por Carmen Burgo. Seguimos orando, Señor, ante tanta necesidad, Señor, de sanidad, de liberación, de provisión, Señor, de un abrazo. Seguimos orando, Señor, sabiendo, Señor, que tú tienes todo en control, mi Jesús. Nos vamos en esta hora, Señor, de esta grabación, mas no de tu presencia. Que tu presencia vaya con nosotros donde quiera, Señor, que pisar en nuestros pies. Y aún donde no pudiesen estar nuestros pies, Señor, que nuestra boca sea abierta, Señor, para que otros te conozcan, para que otros te reciban, Señor. Yo te doy gracias, mi Jesús, en esta hora, por lo que estás haciendo y vas a hacer. Sé tú abriendo puertas, Señor. Sé tú mostrando el camino. Sé tú dándonos dirección, Señor, en esta hora. Porque queremos caminar en ti, queremos caminar en tu obediencia, pero también queremos hacer aquello, Señor, que tú nos has enviado a hacer, que tú has delegado en nuestras manos para este tiempo, Señor. Que las vidas lleguen a ti y te conozcan, Señor. Que las vidas lleguen a ti, Señor, y sean ministrados por tu Espíritu Santo. Te doy gracias, mi Jesús, y en tu poderoso nombre, mi Señor, mi Salvador, hemos orado en esta mañana hermosa. Amén, amén, amén.